Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas y buenos días a Luis y a Rocío. Bueno, seguimos con esta jornada democrática que estamos analizando y vamos ahora a analizar las elecciones generales que se celebraron en Perú este domingo 11 de abril. Y bueno, para ello tenemos dos invitados a los cuales desde ya les agradezco mucho su participación. Por un lado, estará participando Luis Pázara, que es doctor en Derecho. Su trabajo como sociólogo del derecho se ha centrado en los sistemas de administración de justicia en América Latina. Luis publica notas de análisis político en política exterior y en varios medios latinoamericanos y es miembro honorífico del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Así que bueno, muchas gracias Luis por estar aquí con nosotros. Y por otro lado, nos acompaña también alguien que es de la casa, que es Rocío Verástegui, que es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Y también es doctora en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Y bueno, se especializa en temas relacionados a la democracia en Perú, ciudadanía, participación, movilizaciones sociales, nación y diversidad cultural. Así que bueno, sin más preámbulos, le voy a dar primero la palabra a Rocío, quien va a comenzar la presentación, unos 15 minutos, y luego pasamos a Luis. Te escuchamos, Rocío. Gracias por esta invitación y por volver a las aulas de Salamanca a través de esta vía tecnológica. Es bueno ver a varios amigos nuevamente. A ver, entender las elecciones en el Perú creo que nos permite entender al país en su conjunto y lo que espera la ciudadanía de sus representantes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo en el Perú? Creo que hemos quedado sorprendidos con los resultados electorales, con los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta. Y eso nos permite leer un poco lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en el Perú. ¿A qué voy? Les voy a compartir los resultados en el mapa. No sé si puedo aquí compartir mi pantalla. ¿Cómo hago? ¿Con presentación? A ver. Sí, tienes que apretar donde dice presentar ahora. Abajo. Una ventana. Ahora. Una ventana, ¿verdad? Emite pregunta. No, no me permite compartir mejor un video. Toda tu pantalla. A ver si sale toda mi pantalla. ¿Ahí se muestra? No lo vemos. Ah, sí. Compartir. A ver, mapa electoral. ¿Sí? No lo vemos. Tienes que poner donde dice presentar ahora y elegir la ventana que quieras mostrar. Compartir. No, bueno, nos vamos a pasar todo el tiempo en eso, mejor no. Vale. Les comento.
En el Perú, el mapa electoral nos muestra 16 regiones que han votado por Castillo, un candidato de Perú Libre, y 8 regiones que han votado por Keiko Fujimori, digamos mayoritariamente. Lima ha votado por el candidato López Aliaga. ¿Cuál es el...? Y solo en una región está el candidato César Acuña de APP. Entonces, tenemos esa composición en el mapa electoral. Y ese mapa electoral a muchos ha llamado la atención, sobre todo la presencia de Castillo, porque en las encuestas recién apareció hacia finales de la elección. Y en las encuestas recién aparecía creciendo en las últimas encuestas. ¿Cuál es mi hipótesis al respecto? Que un apoyo a un líder como Castillo en primera vuelta está relacionado a temas pendientes que hemos dejado en la democracia a lo largo de los años. Una democracia que no ha tomado en cuenta a sus ciudadanos, no ha garantizado derechos, el derecho a la vida, sobre todo en este contexto de pandemia, y el derecho a la salud y a la educación. El gran reclamo de los votantes, Castillo hasta ahora en los datos electorales tiene 19% en los votos emitidos. En realidad son candidatos que han llegado a segunda vuelta con una votación muy diferente a otras segundas vueltas en el Perú. Ha sido una votación muy fragmentada también. Muchos candidatos. Y hemos tenido, ahora los que pasan a segunda vuelta no pasan con una gran mayoría. El candidato Castillo pasa con ese 19% de votos emitidos y Keiko Fujimori pasa con un 13.3% de los votos emitidos. Entonces, después de ellos tenemos a otros candidatos también de derecha, pero que se trataban de diferenciar de Fujimori en los últimos tiempos de la campaña. ¿Qué es lo que se... Los otros dos candidatos que quedan son Rafael López Aliaga, con un discurso bastante conservador, y Hernando de Soto. ¿Serían ellos dos aliados, digamos, los que se supone que serían los aliados lógicos de una candidatura en segunda vuelta de Keiko Fujimori? En quinto lugar quedaría Johnny Lescano, que fue quien estuvo en primer lugar durante mucho tiempo en las encuestas. Es más, se decía que Johnny Lescano de Acción Popular, si llegaba a la segunda vuelta, no tenía quien le gane. Era el candidato que podía ganar una segunda vuelta. Finalmente, las vicisitudes de la política peruana, los debates en estos últimos tiempos hacen que tengamos este resultado. Pero vamos hacia atrás. ¿Cómo llegamos a estas elecciones? ¿Qué es lo que ha pasado en el país en estos años? En el año 2000 tuvimos una transición a la democracia. Y se supone que hacia el año 2016 teníamos que haber llegado a, digamos, una consolidación de esa democracia luego de 3 gobiernos democráticos elegidos. Esa transición a la democracia en el 2000 fue luego de un régimen autoritario de Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, que es la candidata, una de las candidatas que pasa a la segunda vuelta. En el año 2016, el partido con el que gana Keiko Fujimori
tiene una gran mayoría del Congreso y entonces se dieron una serie de crisis políticas que nos llevaron a tener varios presidentes en ese periodo. El año pasado tuvimos una crisis política durante el mes de noviembre que dio como resultado lamentables muertes de jóvenes que salieron a marchar en las protestas. Uno de los operadores políticos justamente de esa crisis fue el fujimorismo. Mi hipótesis al respecto de esos antecedentes que nos llevan a este momento electoral es que hay telarañas de la corrupción que se han mantenido a lo largo del tiempo a pesar de los gobiernos democráticos y nos han mantenido como una democracia frágil que no se ha logrado consolidar y que justamente ha desembocado en todas esas crisis políticas. Ahora mismo, estas elecciones se dan en el contexto de una transición nuevamente a la democracia que ha encabezado Sagasti del Partido Morado, y en esta transición se dan estas elecciones. Los candidatos, entonces, expresan, digamos, la votación en estas elecciones y en las elecciones en general en el Perú, expresan lo que pasa en el país. Es un momento privilegiado para entender al país y su contexto y sus momentos. Yo creo que lo que estamos viendo de una primera mayoría que está apoyando al candidato de Perú Libre, Castillo, es esa primera mayoría, ese 19% de votos válidos está expresando a una ciudadanía que en el mapa electoral, esas 16 regiones del país, está reclamando ese acceso a derechos al que no hemos logrado dar a nuestra ciudadanía a lo largo de los años. Hay un reclamo fuerte por acceso a derechos, especialmente a la salud en este contexto de la pandemia del coronavirus. El debate electoral muchas veces no ha tomado en cuenta esos temas de la precariedad, de la salud y de la educación, y justamente este candidato que ha llegado a muchas zonas del país alejadas de Lima, ha logrado aglutinar esos votos gracias a su experiencia de rondero, una experiencia organizativa, su experiencia sindical y su experiencia de maestro de escuela pública. Entonces, muchos en Lima se han sorprendido porque, claro, hemos tenido una semana en la que no se veían las encuestas electorales y entonces no se veía ese crecimiento, o no todos tenían acceso a ver ese crecimiento, y muchos en Lima se sorprendieron. Pero también en el debate político en este tiempo hubo también mucha participación de los otros candidatos de derecha y de los otros debates sobre derechos. Hubo también, ¿por qué llega Keiko, digamos, Keiko Fujimori? Hubo la posibilidad de que hubiera una segunda vuelta con López Aliaga.
hubo la posibilidad también de que hubiera la segunda vuelta con Hernando de Soto. No sabemos si una semana después las elecciones o 2 semanas después las cosas hubieran cambiado. Lo que pasa en el Perú es que somos ciudadanos en búsqueda de representación, porque los partidos políticos se quebraron ya allá por los 80s, y lo que hemos ido teniendo muchas veces han sido caudillos con entorno, en muchos casos vientres de alquiler, los partidos. Somos ciudadanos en búsqueda de representación. Y la representación en esta campaña electoral fue buscando candidatos que pudieran responder a esas expectativas de acceso a derechos, especialmente a la salud y a la educación. Pasaron primero por Lescano, que pensaron que era un candidato que podía estar cercano a ellos, y luego hubo también en la campaña electoral muchos golpes bajos entre candidatos o buscando bajar a diferentes candidatos. Lo que le pasó también a Verónica Mendoza, también que es una izquierda también con búsqueda de acceso a derechos, de diferentes sectores. Pero en la campaña, ¿qué es lo que pasó? Que hubo mucho ataque a ella, incluso acá en el Perú se habla mucho del terruqueo, ¿no? El ir hacia la época del terrorismo y de la violencia y acusar a cualquier persona que piense un poco hacia la izquierda de terrorista. Entonces, hubo todo una campaña. Perfecto. Bueno, lo que quisiera entonces en este minuto es dar un mensaje final en el que les planteé que hoy es la oportunidad para el Perú de reconocernos, de escuchar a la ciudadanía, de pensar al país, de escuchar nuestra diversidad, la diversidad y lo que espera la ciudadanía de sus representantes. Aun cuando el riesgo de la polarización esté presente, creo que tenemos la oportunidad de reconocernos, de buscar consensos o de buscar escuchar, ¿no? Escuchar al país. Y en ese escucharnos, buscar la manera de salir de este momento que muchos no nos esperaban, o que muchos no esperábamos. Bueno, vamos a... esperaremos luego a las preguntas para comentar algo más. Perfecto, bueno, muchas gracias, Rocío. Recuerden que pueden ir planteando sus preguntas en el chat y luego las leeremos. Y ahora sí le doy la palabra a Luis Pázara para escucharlo. Gracias. Yo quisiera comenzar por situar el marco en el que se produce la elección del domingo 11. Es un marco en el cual, según las encuestas reiteradamente hechas en el Perú al respecto, a la mayoría, más o menos 3/4 partes del electorado, no le interesa la política. Segundo elemento, de los 18 candidatos que se presentaron, ninguno de ellos, a mi juicio, tenía calidades presidenciables, por diferentes razones. Tercer elemento, el COVID. Este elemento creo que pesa de varias maneras, pero pesa sobre todo en el ausentismo. Perú es el país con más exceso de muertes por millón de habitantes en el mundo. Un problema que preocupa, naturalmente, y que el país no logra enfrentarlo. Entonces, en ese marco, yo creo que las elecciones tienen un primer rasgo en la fragmentación, al cual ya aludió Rocío. 18 candidatos, 3 de ellos de izquierda claramente, 3 de derecha también claramente. Los demás, difícil de ubicarlos, difícil saber. Lescano, por ejemplo, que en algún momento apareció como
como heredero de un partido que tuvo importancia en el Perú en su momento, Acción Popular, yo no sé a dónde se le podría situar en un esquema de izquierda o derecha. Quizá el error es nuestro, de intentar funcionar con el eje izquierda y derecha para explicar las cosas, ¿no? La izquierda, que supongo que a este público le interesa particularmente, dio el espectáculo repetido que la hizo desaparecer como opción entre 1990 y 2016 y que le ha restado significación en 2021. Se presentó dividida en dos candidaturas. Esta vez, sin embargo, a diferencia de las anteriores, fue una división curiosa. De un lado se presentó una izquierda que, como dijo uno de sus portavoces, era casi socialdemócrata, personificada por Verónica Mendoza, y de otro lado, lo que yo me atrevo a llamar sin tapujos una izquierda reaccionaria, representada por Pedro Castillo. Después explicaré por qué. La derecha sacó tres cartas también, una carta ultra, un candidato del Opus Dei, acabamos de ver que Lasso ganó en Ecuador también como representante del Opus Dei, una izquierda más moderna, pero no sé si la palabra es moderna, sobre todo cuando uno mira al personaje, Hernando de Soto, ¿no? Un hombre al borde de los 80 años, y que presentó básicamente como carta frente a la ciudadanía sus éxitos internacionales, ¿no? Sus abrazos con Kofi Annan, con Mandela, con Thatcher, en fin. Y una candidata conocida derecha, que es la heredera de Alberto Fujimori, que es la tercera vez que se presenta a una elección presidencial. Quiero resaltar para que ustedes, los que no son peruanos, tengan una imagen más gráfica de la situación. Esta vez de los candidatos que se presentaron tanto a la presidencia como al Congreso, se detectó por los periodistas de investigación a 142 candidatos investigados por corrupción. 6 de ellos a la presidencia y 136 al Congreso. Además, yo añadiría un dato que ya en el Perú no llama la atención, que es que casi todos son saltarines de un partido a otro. Estuvieron con Toledo, estuvieron con Humala, se pasaron al otro, se volvieron a salir. Esto se ha hecho práctica en el Perú, ya a nadie le sorprende, y a diferencia de lo que ocurre en España, nadie denuncia transfugismo. Parece esto práctica, parte de la vida política, ¿no es cierto? Es un contexto en el que la ausencia de partidos, como ha mencionado también Rocío, es el elemento predominante. A estas elecciones fueron gentes de dos partidos, diría que merecen el nombre de tales. Uno es Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que evidentemente tiene una organización nacional, tiene una vida que va más allá del periodo electoral y que, bueno, como se ha demostrado, tiene un arrastre, ¿no? Efectivamente tiene fuerza, como dice su nombre. El otro es un partido creado hace relativamente poco, hace unos años, al cual pertenece el actual presidente de la República, es un presidente accidental, Francisco Sagasti, se llama el Partido Morado, y que ha acabado en un desastre electoral en esta elección. Como también ha dicho Rocío, los partidos en el Perú, o yo diría las agrupaciones políticas, porque además los partidos no, es demasiado, ¿no? Es darles un rango que no tienen. Las agrupaciones políticas son lo que se llama en el Perú vientres de alquiler. Es decir, hay alguien que ha logrado la inscripción del partido hace X años, recabando firmas, falsas o reales, no se sabe, porque todo el sistema electoral está sujeto a ciertas dudas, y entonces con esa inscripción la pone a disposición de quien quiera alquilarla, literalmente, o comprarla. Como ha sido el caso de Hernando de Soto, por ejemplo, compró un partido que había sido siempre el Partido de los Evangélicos. Y entonces se presentó así, porque no tenía partido propio, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco en que se produce la elección,
y los resultados que ahora conocemos. A día de hoy hay 98% de los votos escrutados. O sea, tenemos casi el resultado completo. Creo que falta fundamentalmente el voto de los peruanos que vivimos en el exterior. Y ha habido un ausentismo que no sé si ahora se puede poner en pantalla este cuadrito sobre ausentismo. Sí. A los colegas A que ver. están manejando este asunto desde el punto de vista técnico, por favor. Tampoco ustedes. Por eso es que yo no quise hacerlo. Justamente. Sí, sí se puede. No es tan sencillo este sistema. ¿Ahí se ve? A ver, esperemos que esté. ¿Se ve? No, no se ve. Bueno, les cuento mientras tanto, mientras se resuelven los problemas técnicos de siempre, que si comparamos los datos de ausentismo, en el Perú el voto es obligatorio. O sea, ha ocurrido lo que yo llamo una conversión del derecho electoral en deber electoral, ¿no? El voto es obligatorio y entonces si uno no vota, salvo los que somos mayores de 70, que afortunadamente estamos excluidos de ese derecho convertido en deber, hay que pagar una multa. De modo que esto es un disuasivo, sobre todo para los sectores más pobres, un disuasivo. Ahí está el cuadrito famoso. Ahí lo ven ustedes. Entonces, aquí se ve claramente el impacto de, no sé si el desapego electoral producto de que la gente no le interesa la política, no sé si por la mala calidad de los candidatos o por qué. Vean ustedes que en primera vuelta se ha producido un incremento de 10% del ausentismo. Creo que se va un poco la voz. ¿Perdón? No, bien, todo bien, todo bien. Entonces, en primera vuelta se ha producido, con respecto a la última elección presidencial, el 2016, un 10% de incremento. No estoy seguro de Mejor cuál es. dejar de compartir, creo que eso... ¿Hay problemas con el audio? No, yo te escucho bien, te escucho bien. Pero parece que Rocío no sé por qué. Ah, vale. Bueno, entonces, sí, hay quienes están diciendo que no hay audio. Bueno, no, eso no. Bueno, ya está el cuadro de ausentismo, pueden retirarlo sin problema. Vale. Ese es el primer dato, ¿no? El ausentismo se paga con una multa que va entre 5 y 20 euros según el nivel social de la persona. Los extremadamente pobres pagan 5 euros, los que están en situación de pobreza relativa pagan 10 euros y los que no están en situación de pobreza pagan 20 euros. Este dato a mí me parece un dato importante. Otro dato importante es que la mitad de los 18 candidatos no llegó a reunir 2% de los votos emitidos. Con 6 de ellos no llegaron a 1%. Esto corrobora un poco este festival de partidos falsos, de vientres de alquiler, de ¿no? que reúnen a un grupo de amigos o sabe Dios quién y creen que pueden competir electoralmente y obtienen el 0,34 o el 0,20 y tantos. Bueno, también en cuanto a resultados, me parece que es interesante saber que de los votos emitidos, no de los votos válidos, tengo que Rocío ha trabajado con votos válidos, hay una diferencia importante. De los votos realmente emitidos, ningún candidato llegó a 16%.
esto también me parece importante. Eso es algo nuevo en las elecciones peruanas. Nosotros tenemos segunda vuelta desde hace ya algunos años. Es la primera vez que ocurre esto. Ningún candidato llegó a 16%. Y los dos primeros, los que van a competir en segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, suman 26 o 27% de los votos emitidos. Es decir, un poquito más de una cuarta parte de los ciudadanos que fueron a votar. Esta es un poco la escena, bastante distinta a la ecuatoriana que vimos hace unos minutos, y que configura pues no sé qué es, si es un desinterés, un desapego, en todo caso una distancia de los candidatos políticos respecto al electorado, todos ellos, ¿no? Los dos candidatos que finalmente quedan para la segunda vuelta, que es el 6 de junio, son Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Keiko es la tercera vez que candidatea. Bueno, es hija de Alberto Fujimori, que creo que él sí no necesita presentación y ella no tendría mucho más que presentar, digamos, tampoco. Quiero resaltar, sin embargo, algunos elementos importantes. Tiene varios procesos judiciales en curso por financiación ilegal de su partido. Ha cumplido por uno de estos procesos un año en prisión preventiva y el fiscal ya formuló acusación pidiendo 30 años de cárcel para ella. Yo diría que en el pasado reciente, aparte de este pasado judicial, digamos, en el pasado político propiamente, hay que resaltar que perdió por unos cuantos miles de votos la elección del 2016 y entonces se dedicó durante los años siguientes a torpedear al gobierno que había sido elegido, evidentemente con miras a la próxima elección. Esta es Keiko. Pedro Castillo. La imagen que yo voy a presentar es un poquito distinta a la que ha presentado Rocío. Es un profesor de primaria que es también saltarín en política. Se inició con Toledo, en cuyo partido Perú Posible tuvo una larga militancia, pero ha hecho juegos extraños. Como líder sindical, porque es líder sindical de un movimiento magisterial, digamos, discrepante del principal movimiento sindical, este movimiento sindical discrepante en el cual él es líder principal, ha contado con el apoyo de Movadef. Movadef es el brazo político, sí, el brazo político de los que fueron simpatizantes o militantes de Sendero Luminoso. Entonces, el perfil de él no es muy claro políticamente, ¿no? A diferencia del mentor y propietario del partido por el cual ha candidatado Castillo, el gobernador Cerrón, que es un hombre articulado, claro, coherente, Castillo es confuso. Vamos a ver un video dentro de algunos momentos si es que técnicamente es posible. Mientras lo pongo, apaga tu micrófono, Luis, por favor. Ya, pero todavía no lo pongas, por favor. Bueno, está bien. Este partido, o sea, no me refiero a Castillo, me refiero al partido por el cual candidatea, es homofóbico, es xenófobo, pide la expulsión del millón de venezolanos que ha llegado a refugiarse al Perú, y es contrario a la perspectiva de género en políticas públicas. Castillo, por su parte, ha anunciado, digamos, ha competido anunciando un vasto plan de estatizaciones, sectores muy importantes en transportes, que incluyen puertos, aeropuertos, las grandes explotaciones mineras, el gas, etcétera, etcétera. Ahora sí, por favor, quisiera la proyección del Apaga tu micrófono video por las y apago el dudas. micro. Perdón, antes de eso, cosa más. No pongan atención en las frasecitas estas que aparecen, que ha puesto algún ciudadano. Escuchen el diálogo.
Si no se escucha el video. No se escucha el video y si puede lograrse que se escuche, por favor, desde el comienzo otra vez. A ver, no sé qué. Voy a volver a ponerlo. Que todos deberían tener sus micrófonos apagados. Se ve, ¿no? A ver, ¿ahora? La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de la utilidad. ¿De cada 100 soles de la utilidad? La empresa paga el 30%. De cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta. Ese es el chiste. Hacer un negocio para... Pero están mal hechos los contratos, pues. Bueno, esta es la capacidad de razonamiento, digamos así, que tiene Pedro Castillo, que ha obtenido la primera minoría en el... ¿De dónde sale Castillo? Bueno, ya he dicho esto sobre sus antecedentes. Algunos analistas han señalado el parecido entre él con Alberto Fujimori en 1990. Y el parecido yo creo que puede resumirse bien como que el candidato ha sido inventado por las gentes que en el Perú se sienten postergadas. Y probablemente esto es lo que explica que tengamos a este señor listo a competir en segunda vuelta, ¿no? Ahora, el panorama que se abre, gane quien gane, yo no me atrevo a hacer pronósticos, hay gente que está muy segura de que va a ganar con Fujimori, a mí no me parece tan evidente. El panorama se complica mucho por el lado del Congreso. Aparentemente, con los votos escrutados, se estima que 11 agrupaciones van a tener representación parlamentaria. Ninguna de ellas llega a conformar una cuarta parte de los 130 congresistas. El voto cruzado, es decir, votar por un candidato para la presidencia, pero no por la lista de él, sino por otra lista distinta para el Congreso, es lo que ha permitido esta fragmentación, que digamos expresa el proceso de dispersión en general que ha habido durante este evento electoral. Esto significa que, igual que en Ecuador, en este caso sí hay una similitud, quien llegue al Poder Ejecutivo de ningún modo tendrá partido propio o mayoría propia, tendrá que llegar a acuerdos. Ambos tienen dificultades muchas para llegar a acuerdos, ¿no? El antifujimorismo sigue siendo una fuerza muy grande en el Perú, entonces Keiko va a tener muchas dificultades para lograr consensos. Y Castillo, acabamos de ver esta especie de imagen de Castillo, tiene hasta problemas de comprensión, digamos, que le van a hacer difícil el poder consensuar posiciones. Una práctica más peruana que se ha inaugurado en este último periodo de 5 años se llama incapacidad moral como causal de vacancia de la presidencia.
cláusula anacrónica de la Constitución, porque en realidad es una cláusula que se repite desde el siglo XIX y que usa el término incapacidad moral para aludir originalmente a aquello que no era incapacidad física. Entonces decía incapacidad física e incapacidad moral, que eran lo que se quería decir era incapacidad mental, ¿no es cierto? Pero claro, se ha repetido, como esa cosa que ocurre en nuestros países, se ha repetido de constitución en constitución y está vigente. Y entonces la incapacidad moral se aplica al criterio que decide el Congreso a propósito de un acto determinado, que puede ser una irregularidad, puede ser un desliz o lo que fuera, y con eso se amenazó a Kuczynski como presidente y él tuvo que renunciar, y con eso se sacó del cargo a Martín Vizcarra este año, a comienzo de este año. Entonces, probablemente a la primera oportunidad, sea Keiko o sea Castillo, se aplicará la incapacidad moral por la mayoría del Congreso, que se agrupará como se agrupó en los casos anteriores, reuniendo a todos aquellos que están en contra, que son muchos, son variados, pero coinciden en estar en contra de quien gobierna. Entonces yo creo que la conclusión o el panorama que se abre para el país es el de un país ingobernable. Creo que eso es lo que sale de este proceso electoral, pero no hay que responsabilizar a las elecciones, a mi modo de ver. Creo que es el proceso que ha ido poco a poco gestándose en el país hasta llegar a esto y todavía no hemos visto el final. Gracias. Bien. Bueno, Luis se ha marchado. Seguramente ahora se vuelve a conectar. Bueno, mientras esperamos que se vuelva a conectar Luis, no sé si alguno quiere intervenir o quiere plantear alguna pregunta por el chat, si se animan. Y bueno, si no, si alguno de los dos expositores quiere agregar algo más, unos 2 minutos, alguna cuestión que haya quedado en el tintero. Rocío, no sé si quieres agregar algo. A ver, gracias por la oportunidad nuevamente de comunicarnos aquí con compañeros, con personas de Salamanca, y esta oportunidad de hablar sobre el Perú y sobre las elecciones. Lo último que decía Luis Pázara es que la culpa de lo que ocurre no es de las elecciones, sino de todo un proceso político que se ha dado. Y es cierto, en realidad no podemos estar echando culpas a momentos. En realidad, el proceso electoral lo que nos muestra es como un diagnóstico, es como un examen. Y ese diagnóstico nos muestra un país dividido, fragmentado, con diversas ideas, con ciudadanos en búsqueda de representación, y esa ciudadanía en búsqueda de representación ha ido cambiando de candidato, incluso a lo largo de la campaña electoral. Y en ese cambio ha sido, bueno, tenemos el resultado que tenemos ahora mismo, y lo que se viene, sí, es una polarización de antifujimorismo, versus también hay todo un tema de susto y de miedo de mucha gente con respecto a un Evo en el Perú, o a un Chávez, o a un Maduro. O sea, hay esos miedos de ambos lados. Entonces, vamos a ver cómo transcurren estos 2 meses que vienen. Y bueno, si tienen preguntas, creo que el profesor Alcántara está poniendo algunas preguntas. Sí, mira, voy a leer, hay una pregunta de Mar que dice, ¿cuál sería la solución que podría terminar con la inestabilidad en el largo plazo? Luis, si querés te doy ahora la palabra a ti.
Gracias. Yo no creo que hay soluciones a la mano, ¿no? Una de las ilusiones que en América Latina en general y en España también nos recorre es creer que con fórmulas legales se cambia la realidad, ¿no? Y durante el gobierno de Martín Vizcarra se intentó vender la idea de que una reforma política consistía en cambiar las leyes electorales. Yo no digo que el diseño de las leyes no tenga importancia. Creo que en este proceso electoral se muestran algunas fallas importantísimas. Este tráfico que ocurre con las inscripciones, por ejemplo, es un problema que quizá podría ser solucionado legalmente. Pero hay problemas mucho más hondos, mucho más antiguos, que este es el año del bicentenario de la independencia del Perú. El presidente que sea elegido se pondrá la banda presidencial el día en que San Martín juró la independencia, ¿no es cierto? Y los problemas no se han resuelto, los problemas siguen siendo muy similares. Tenemos, por ejemplo, esto es un problema central en el país, tenemos una dirigencia empresarial y política que no mira al país que tiene. Y esto ha sido así desde que llegaron los españoles hasta hoy, ¿no? La independencia no cambió nada. Entonces, este es el problema más serio del Perú y esto es lo que ha ido degenerando, digamos así, porque claro, este tipo de problemas de fondo cuando no se resuelven, no se estabilizan, se agravan. Entonces, no, yo no veo solución, honestamente no veo solución a corto plazo, ni a mediano plazo siquiera. Creo que lo que viene es peor de lo que hemos visto aún, me temo eso. Y me temo eso porque desde que yo, digamos, adquirí conciencia política o social o lo que fuera, joven, hasta ahora han transcurrido muchos esfuerzos por cambiar el país, todos frustrados, desde gentes que fueron elegidas, como Fernando Belaúnde Terry en 1963, hasta Abimael Guzmán, que lo intentó a balazos y dinamita en los años 80, todos los esfuerzos han fracasado. Entonces, no soy optimista y menos aún estoy en capacidad de producir una fórmula. Gracias. Bien, Manuel Alcántara pregunta, dice, Keiko obtuvo en la segunda vuelta de 2016 8.555.000 votos. Si logra mantenerlos fielmente con ello, ¿bastaría para ser elegida? No sé si, Rocío, querés intervenir. Yo sí les pido, por favor, que sean más escuetos en sus respuestas, así vamos avanzando rápido, que ya hay varias preguntas. Yo creo que después de las elecciones de... a ver, Manuel se refiere a las elecciones, claro, del 2016. Después de eso ha pasado tanto y ha quedado tan mal Keiko Fujimori en relación a la crisis política que hemos tenido, que no creo que haya tanta fidelidad para ser elegida. Creo que le va a costar, le va a ser difícil, porque es la candidata que tiene más antivoto. Claro. Luis, ¿querés agregar algo cortito sobre esto? Cortito, creo que el ausentismo va a ser, curiosamente, en cada elección presidencial, el ausentismo es mayor en segunda vuelta que en primera, lo cual es ilógico, pero así es. Y en segundo lugar, creo que se está viendo ya muchos grupos activos que propician voto en blanco y voto viciado, con la esperanza de que así se pueda anular los resultados de la segunda vuelta. Entonces no va a ser fácil que ninguno de los dos conquiste un caudal de votos suficientemente importante. Alguno quizá gane, pero no veo esa posibilidad.
Bien, Sergio García dice, en ausencia de partidos políticos, ¿qué chance hay de asumir organizaciones sociales como un reemplazo para agrupar preferencias políticas? ¿Existen estas organizaciones? Empiezo de nuevo con Luis, así voy cambiando el orden. Perdóname, pero tuve un problema y no escuché la pregunta, disculpa. ¿Querés contestar, Rocío? Y después... A ver, en ausencia de partidos políticos, ¿qué chance hay de asumir organizaciones sociales como un reemplazo para agrupar preferencias políticas? Si existen otras organizaciones. Miren, yo les respondería como respondo a mis alumnos cuando me preguntan, profesora, ¿y ahora qué hacemos, no? Ante este panorama, si los partidos... Tenemos que seguir trabajando en construir ciudadanía. La ciudadanía, o sea, no dependemos solamente de quienes nos gobiernen o quien asuma la presidencia o quienes estén en el Congreso. Durante esta pandemia nos hemos cuidado solos muchas veces. O sea, durante esta pandemia hay gente que se ha organizado en la selva, cuando no sabían cómo sanar, y organizaron un comando matico y fueron casa por casa para sanar a la gente, y de toda la gente a la que curaron, solo uno falleció. Entonces hay una movilización de la ciudadanía y un cuidado entre familias y entre organizaciones que sí se puede retomar. O sea, no debemos depender tan solo de gobiernos elegidos y congresos, o sea, también tenemos una fuerza de la ciudadanía organizada y creo que en este momento nos toca acudir a ella. Bien. Roxana Vázquez pregunta, ¿cuál es el papel que creen pueden jugar las Fuerzas Armadas en la hipótesis de que ganara Castillo en la segunda vuelta? Ahora sí voy con Luis. Sí, es un tema que no toqué y que me parece un tema muy importante. Creo que si Pedro Castillo gana la elección en segunda vuelta, hipótesis o digamos, posibilidad, no hablamos de hipótesis, posibilidad que no descarto, y empieza a moverse en la dirección de los anuncios formulados, ¿no? Con los primeros pasos en esa dirección, yo creo que el golpe militar es inevitable. No sé si los generales estén dispuestos a comprarse este pleito, ¿no? Porque la verdad es que asumir el gobierno del Perú, salvo lo que ha ocurrido pues, en los últimos años, que han asumido el gobierno del Perú gentes dispuestas a enriquecerse, salvo que ese es el plan, yo creo que no hay demasiados voluntarios para asumir a estas alturas de la situación, asumir el gobierno del país. Bien. Rocío, ¿algo cortito quisieras agregar o pasamos a la otra? Yo creo que las Fuerzas Armadas han jugado un papel fundamental a lo largo de los años, pero luego de la transición democrática en el 2000, su fuerza se redujo, entonces estuvo más ligada al poder civil. No creo que haya posibilidad de golpes de Estado, a no ser que sea un intento de régimen autoritario al estilo el Fujimori de los 90, de los 90s. Bueno, sobre eso. Justamente ese es el... Sí. Sí, Luis, responde, que no... No, dije justamente ese es el riesgo. O sea, no va a ser un gobierno de reformas sociales, no, va a ser un gobierno a la mala, por supuesto que ese es el riesgo. Y yo creo que la diferencia del papel de las Fuerzas Armadas, por lo demás no han intervenido directamente, pero han estado muy de cerca, ¿no? En todos estos años, yo creo que se pueden sentir amenazadas por Castillo. Entonces, en ese caso sí puede haber una reacción. Sí. Exacto.
Bien, bueno, hay una intervención de Emma Aguirre, que es un poco lo que ya se planteó anteriormente, que ya lo respondiste un poco, Rocío, sobre, bueno, el papel de las organizaciones de la sociedad civil, así que bueno, la voy a dejar porque un poco ya se habló, y paso a otra pregunta de Cristian Márquez, que dice: Luis Pázara afirma que si ganara Castillo, la posibilidad de un golpe militar está abierta. Sí, podrías profundizar en esta cuestión. Bueno, ya mencioné el asunto de las medidas, ¿no? Las medidas que anuncia Castillo pertenecen a un paquete de planteamientos que son los del socialismo del siglo XXI, digámoslo sin más vueltas. O sea, que emparentan a Castillo con Maduro, con Correa, con Evo, y ya pues puestos de mala fe con Ortega, ¿no? Yo creo que este es un panorama en el cual se van a producir, bueno, es el que teme, evidentemente Rocío lo vivió eso también, hay una movilización de fuerzas y de grupos de la derecha diciéndose viene el comunismo, ¿no? Con Castillo. Es eso lo que teme, a esta versión no muy exitosa, salvo el caso de Evo por razones especiales, en el caso boliviano, no muy exitosa del socialismo del siglo XXI. Entonces, creo que los generales sentirían que finalmente, como siempre han dicho ellos, constituyen una institución tutelar, ¿no? Y entonces este es el momento, pues, de salvar al país. Biden probablemente no juega a favor de ellos, y es un elemento que hay que tomar en cuenta. Pero no me parece que los militares peruanos hoy, que están muy a la derecha, ¿no? O sea, no pueden Velasco y el reformismo que se intentó en los años 70 no es ningún antecedente para comprender lo que son los militares peruanos hoy. El candidato de extrema derecha, este hombre del Opus Dei, que se declaró enamorado de la Virgen María durante la campaña, tiene en su lista de candidatos al Congreso, y por lo menos hay 2 que han entrado, que son almirantes retirados de la Marina. Entonces, las Fuerzas Armadas están situadas muy a la derecha del espectro, y creo que no soportarían, alentados además y financiados seguramente por sectores económicos del país que se verían afectados, no soportarían ni la tercera parte de lo que Castillo está anunciando. Bien, voy a leer un comentario de Emma Aguirre que dice: Carlos Iván da Gregori afirmó lo que dice Luis. En 2006, si el Perú no resuelve los problemas básicos de educación, salud, seguridad y alimentación, Ollanta Humala quedará al centro de las opciones políticas. La radicalización vendrá del sur del país. Bien, no sé si quieren comentar algo al respecto, y si no pasamos a otra pregunta que tenemos de Facundo Cruz, que dice una pregunta desde Argentina respecto del voto bronca, nulos más blancos y el ausentismo electoral. Los valores muestran que viene creciendo desde la salida del fujimorismo, pero son valores casi idénticos a 1995 y a 1980. ¿Creen que Perú se mueve por ciclos políticos y que se está cerrando uno y empieza otro ahora? Rocío, si querés tomar la palabra, y luego vamos con Luis. Ya. Bueno, mi respuesta sería incluyendo ambos comentarios y preguntas, ¿no? Lo que dice Emma citando a De Gregori, es básicamente lo que en algún momento también vi en un mapa electoral del año 2006 que construí en una investigación, y lo que encontré es que el voto por Humala en ese momento era por acceso a derechos también.
¿no? En los lugares donde habían votado por el Humala radical en ese momento, era por acceso a derechos, justamente de seguridad, alimentación, educación. Y ese mismo mapa más o menos se ve nuevamente reflejado. Ahora, lo que dice Facundo Cruz sobre el sur, y bueno, finalmente, que es el sur, viene, la radicalización vendrá del sur del país, pues parece como un pronóstico, ¿no? que se dio hace muchos años. Los ciclos. Hace tiempo yo veía que pasábamos por ciclos de democracia a régimen autoritario, a dictaduras, democracia a régimen autoritario, y como que íbamos dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Entonces, alguna vez pregunté, bueno, ¿nos toca ahora nuevamente un régimen autoritario? ¿Estamos entrando a algo o vamos a buscar la manera de consolidar nuestra democracia y fortalecerla? Entonces, puede ser que hayamos estado moviéndonos por ciclos políticos, pero creo que tenemos la oportunidad ahora de vernos y ver bien ese panorama, ver la fotografía electoral y tomar la responsabilidad de hacer cambios, ya sea a nivel de ciudadanía, para fortalecer la ciudadanía y hacer un buen contrapeso a cualquier gobierno que salga elegido, ya sea a través de los líderes que busquen la manera de dialogar, debatir, encontrar puntos de encuentro con alguno de los candidatos que nos lleve a una salida de este momento. Luis. Sí, yo no veo ciclos, ¿no? Yo veo una pendiente. Yo veo una pendiente desde 1900, cuando acaba, digamos, el gobierno de Velasco, en 1975, y otro general, Morales Bermúdez, dice que la revolución va a continuar y lo que hace es desmontarla. Y luego también, pues, 40 años de democracia, algunos de los cuales no fueron democráticos. Fue la dictadura de Fujimori, del 92 al 2000. Sí, al 2000. Entonces, yo creo que no son manotazos autoritarios, incapacidades que se repiten, gobiernos que no responden a necesidades fundamentales de salud, de educación. Lo que cambió mucho fue la situación económica. La situación económica mejoró, pero mejoró en términos macro. Y mejoró en reducción de la extrema pobreza, reducción de la pobreza y aparición o engrosamiento de una clase media que era muy limitada gracias a los efectos de esta nueva inserción de la economía peruana en el marco de la economía mundial, básicamente exportadora, ¿no? Pero desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los servicios públicos, el Perú no deja de caer en la pendiente. Y bueno, claro, si alguien tenía alguna duda al respecto, la pandemia nos ha desnudado por completo, ¿no? El Perú no ha sido capaz de enfrentar en términos mínimos la situación, y por eso recordé el dato de ser el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo. Entonces, lo que yo veo es una pendiente en la cual las cosas cada vez están peores y cada vez las posibilidades o las ilusiones de recrear, de refundar, terminan en grandes frustraciones. Vizcarra es eso, ¿no? Vizcarra surge también como un presidente accidental cuando Kuczynski renuncia. El 2018 toma el mando del Poder Ejecutivo
y empieza una gran campaña anticorrupción, enfrenta al Congreso, disuelve al Congreso con una base constitucional discutible y termina siendo un pillo que acaba de ser elegido al Congreso con una votación importante, pero un pillo que tiene una serie de procesos judiciales en curso, que ha cobrado comisiones por la adjudicación de diversas obras públicas y que finalmente se vacunó a escondidas, él y su mujer, para él precaverse contra el virus, ¿no? Entonces, esta es la historia de la relación entre políticos y ciudadanos. Es una historia de constantes y renovadas frustraciones. Apuestas, en algunos casos con entusiasmo, Alan García, primer gobierno, por ejemplo, en algunos casos con resignación, aún del segundo gobierno. Hay a ver qué pasa. Y lo que pasa es siempre peor. Esa es la historia de los años, del último medio siglo del país. ¿Puedo comentar algo Sí. breve a lo que Sí, dice sí. Luis? Yo trato de poner siempre la cara de la esperanza y del optimismo, a pesar de que la historia de esa relación políticos y ciudadanos haya sido caótica durante todo este tiempo. Creo que ya es tiempo de que sea de otra manera. Y ya es tiempo de que los ciudadanos exijamos que sea de otra manera. Es la ciudadanía la que va a transformar de alguna manera esto, y quizás las elecciones son una gran protesta que expresa justamente la voz de la ciudadanía en contra de ese quehacer político que se ha venido dando hasta este momento. Ya toca un cambio, algo mejor. Bueno, voy a leer la última pregunta para responderla muy rápido para ya cerrar, de Francisco, que dice que así como uno de los riesgos en una presidencia de Castillo sería un golpe militar, ¿cuáles serían los riesgos con Keiko Fujimori? Luis, no sé si querés ahora vos hablar y ya cerramos. Bueno, los riesgos con Keiko, yo no sé si me equivoco, pero creo que son más o menos visibles en función de lo que fue el gobierno de su padre. Creo que sería un gobierno privatizador, privatista, que privilegie los intereses del sector privado por encima de todo, probablemente corrupto, ¿no? Hay varios de los personajes que hoy rodean a Keiko, que son gentes con procesos judiciales, algunos de ellos por narcotráfico, es decir, que fue secretario general de su partido, está procesado por narcotráfico. Y desde el punto de vista político sería un gobierno en todo lo que pueda autoritario. Tendría el freno, claro está, ya lo he señalado, de un Congreso contrario, pero a lo mejor disuelve el Congreso, que fue lo que hizo su padre en el 92, ¿no? Porque tenía el mismo problema, es decir, un Congreso que no dejaba pasar cosas, que lo vigilaba, que lo sometía a comisiones, que interpelaba a ministros. Entonces optó por decir que el Congreso era un foco de corrupción y lo cerró, con apoyo militar, ¿no? Entonces, no sé si eso se puede repetir así tal cual, creo que eso no ocurre en la historia, pero la orientación de Keiko es esa. Es esa. Y creo que si uno mira el programa, claro, los programas en el Perú, como en la mayor parte de países, no sirven para mucho. Pero si uno se toma el trabajo de mirarlo, creo que comprueba que no hay mayores propuestas, hay ofertas, sí, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer programas sociales, es lo mismo que dicen todos, ¿no? Entonces, el riesgo es que las cosas se sigan deteriorando, diría yo, y que se sigan deteriorando, sobre todo para la gente que tiene menos recursos, y sigan permitiendo, por lo menos por algún tiempo más, que lo que se llama públicamente los más favorecidos se sigan favoreciendo.
Bien. Rocío, ¿querés cerrar con algo corto sobre esta pregunta? Bueno, creo que lo ha dicho muy completo Luis Pázara. Bien. Sí, Bueno. gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por su participación, por sus presentaciones, y muchas gracias también a los que se conectaron y interactuaron con sus preguntas. Bueno, pueden encontrar el video tanto de la segunda vuelta en Ecuador como este video de las elecciones en Perú en nuestro canal de YouTube, que se subirá en esta semana, y vamos a tener una nueva sesión de este seminario de urnas y democracia el 5 de mayo, donde vamos a analizar las elecciones autonómicas en Madrid, así que los esperamos. Así que bueno, de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. Ay, qué gusto ver. Gracias, Luis, gracias, Rocío, Gracias. gracias.